Gracias, podemos tomar asiento. Buenos días. Buenos días. Ok. No lo tenía preparado, pero me antojé del mono. Estamos en Navidad, estamos en celebración y bueno, vamos a hacer algo diferente hoy. No a cambiar el texto ni nada, pero sí sentirnos como de celebración. Quiero invitarlos a que me acompañen un momento en una oración. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Que sea el Espíritu de Dios quien nos dirija, pero por sobre todo, que hable a cada uno de nosotros de manera particular. Señor, te damos gracias por esta mañana aún, Dios, por este tiempo que tú nos regalas, Señor, para venir y abrir tu palabra, Señor. Queremos escuchar tu voz, Señor, no palabra de hombre, Señor, sino tu palabra, Dios. Que llegue a nuestro corazón, que llegue a nuestros pensamientos, Señor, y que seas tú transformándonos a cada uno de nosotros como tú quieras, Señor. No permitas que nada ni nadie perturbe nuestro corazón, ni nuestros oídos, ni nuestros pensamientos, Señor. Tú conoces cómo venimos cada uno de nosotros. Tú conoces perfectamente nuestras vidas. Tú conoces lo que sentimos, lo que necesitamos, Señor. Te necesitamos a ti y escuchar tu voz. Gracias, Señor, porque estamos aquí, porque es un privilegio aún en estos tiempos poder venir y abrir libremente tu palabra, Señor. Tiempos difíciles, en donde se te cierran las puertas, Señor. Pero hoy abrimos las puertas de nuestro corazón para escuchar tu voz. Gracias, Señor, y alabamos tu nombre, Jesús. Gracias, gracias, Señor, infinitas gracias por tener el privilegio de escucharte a ti. Y oramos siempre en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, antes de empezar, quisiera saber si todos tenemos Biblia y bosquejos. ¿Alguien le hace falta? Un bosquejo para Nubia. ¿Tenemos? ¿Alguien más? Happy. Lorena. Por aquí necesitamos, ¿qué, Biblias o bosquejos? Necesitamos otros 2 bosquejos por acá. Arriba, Biblias. Gloria necesita bosquejo. Bueno, por allá arriba necesitan bosquejo y Biblia tal vez. Bueno, vamos a estudiar hoy el segundo capítulo del Evangelio de Mateo, pero antes de empezar, ya, muy bien. Yo prometí hacer algo que no iba a hacer, pero vale la pena hacerlo. El día de ayer en la tarde, perdió Junior. Jaime, lo sentimos. Bueno, nunca lo había hecho y no lo voy a volver a hacer. Te queremos, Jaime. Sabemos que naciste en Armenia, pero te crees barranquillero. Bueno, ¿qué tal ahora si nos ponemos a hablar del Señor, de lo que nos reúne esta casi tarde ya? Cuando vivimos en un mundo en donde para hacer algún negocio se necesita firmar. Hace un tiempo, y mi papá me enseñó a mí, que el valor de la palabra valía. Que cuando una persona daba su palabra, era su palabra y era mucho más importante que un papel firmado. Hoy muchos prometen y hablan y no cumplen. Y vamos a hablar de eso. Si les digo a ustedes, ¿quiénes hablan, quiénes prometen y no cumplen? ¿Ustedes a qué personas me dirían? Los políticos. Bueno, ¿quiénes más? Las personas del común ya lo hacen. Saben que hay hogares en donde los papás hablan y los hijos ya no les creen. Obviamente no es el caso de mi hogar. Tiffany, Karen.
No, pero les voy a contar una historia. Conocí unos hermanos que desde muy pequeños el papá les decía en enero, febrero, bueno, en diciembre los voy a llevar a que conozcan el mar. Tendrían por ahí 7 o 8 años. Al año siguiente, en febrero, marzo. En diciembre los voy a llevar a conocer el mar. Tercer año. En diciembre los voy a llevar a conocer el mar. Esta historia pasó hace como 40 años. Y el papá nunca los llevó a conocer el mar. ¿A alguien le pasó algo parecido? ¿Sí? Ese era yo. Yo conocí el mar cuando me casé. No sé si fue buen negocio conocer el mar o casarme, pero no, mentiras. Pero miren, en los hogares pasa mucho eso. Ya los hijos no le creen a los papás. Y hoy vamos a hablar de que cuando Dios habla, Dios cumple. Vamos a hablar de la historia que nos trae esta mañana, y yo la he llamado Crónica de una historia anunciada. Estamos hablando de Jesús, del nacimiento de Jesús. Y en el capítulo 2 de Mateo nos habla de cuando Jesús nació. Aparecen varios personajes, pero entre ellos los reyes magos o los sabios de Oriente, y también un personaje muy particular, Herodes. Herodes, el peor de los Herodes que existió. Y recordamos este hecho porque él fue el que mandó a matar los niños. Pero quiero que vayamos a la palabra. Y voy a estar leyendo un poco la Biblia e ir contando un poco de detalles para luego entrar en el tema. Dice así Mateo. Recordemos, no perdamos de vista esto que yo les decía, que cuando muchos hablan o muchos hablamos, desafortunadamente no cumplimos. Esto se queda en el corazón y en el pensamiento de muchas personas. Y lo que quiero que hablemos hoy es que cuando Dios habla, lo primero que quiero que pensemos es que Dios cumple. Vamos a Mateo capítulo 2, dice: después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Quién armó pesebres acá cuando niños? ¿O quién ha armado pesebre en estos días? ¿Cuántos reyes magos habían? 3. Había uno alto que era de color blanco. Había uno bajito, ¿cierto? Que era como el más viejito. Y había un tercero que era afrodescendiente, dijeron en el primer servicio. La palabra nunca nos dice que fueron 3. Tal vez lo relaciona porque llevaron 3 regalos: incienso, oro y mirra. Y la mirra tiene una relación con el tema de la muerte. ¿Y a quién le pusieron la mirra? Al afrodescendiente. Pero bueno, en nuestra cultura. Lo que quiero que veamos acá puede ser un poco jocoso, pero aquí la palabra no nos dice que fueron 3, sino fueron muchos, y ya vamos a darnos cuenta por qué. Entonces dice: llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes de Oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó, y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Quiero que nos pongamos en contexto. Mateo, el Evangelio de Mateo está escrito para los religiosos de esa época, para el pueblo judío, digámoslo así. Y Mateo quiere contar muchos detalles, señalando el nacimiento de Jesús como el Mesías. Eso es lo que quiere presentar Mateo. Y vemos que los reyes o los sabios de Oriente, que según algunos
eran de Persia, parece ser, o del Imperio Medo, de esa época, y eran del oriente de Israel. Ellos eran científicos que estudiaban las estrellas y habían notado una estrella sobrenatural por esos días. Obviamente esto no pasó el 6 de Reyes, esto no pasó el 6 de enero, no pasaron 13 días después del nacimiento. Se calcula que cuando los Reyes Magos o los sabios de Oriente llegaron y se encontraron con Herodes, y Herodes les preguntó que dónde estaba, vayan y busquen a ese niño, pudo haber pasado más o menos un año. Entonces los que arman el pesebre y ponen los reyes y lo quitan los reyes, déjenlo todo el año. Y continúa el texto diciendo, entonces llegaron ellos y dijeron, estamos buscando al rey de los judíos, el que ha nacido el rey de los judíos, estamos buscando un niño. Herodes se turbó y toda Jerusalén. Entonces aquí también nos puede llamar la atención de que no eran solamente 3, sino posiblemente muchos sabios de Oriente que llegaron y toda Jerusalén se dio cuenta. Versículo 5. Cuando ya Herodes le pregunta a los maestros de la ley y a los sacerdotes, les pregunta dónde había de nacer el Cristo, ellos respondieron, en Belén de Judea, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Y encontramos una profecía. Dice, pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre las principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Y seguimos la historia. Herodes les dice, vea, ¿saben qué? Vayan, búsquenlo, y cuando lo encuentren, me avisan y yo voy a adorarlo. Tan querido. Ellos van y cuando se detiene la estrella, ellos encontraron a María con Jesús. Dice, versículo 11, cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sus sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Ellos regresaron, ellos no fueron tan brutos de ir a decirle a Herodes que lo habían encontrado. Y de seguido se presentan otras profecías. Y lo que quiero que pensemos y nos concentremos en esta mañana es que cuando Dios habla, cumple. Y en este texto encontramos 4 profecías que las tenemos ahí. Perdónenme la letra tan pequeña, pero si quieren pueden anotar las citas. Y quiero que veamos que cuando Dios habla, cumple, y quiero que veamos las 4 profecías. Primero, la primera es que tenía que nacer en Belén. Y esta profecía está en Miqueas 5:2. Hay algo muy curioso y bien interesante, es que venimos de un silencio de más de 400 años en donde Dios no le había hablado al pueblo. Y aquí nos encontramos con el cumplimiento de las profecías de Dios. Es decir, que cuando Dios habla, Él cumple. ¿En qué tiempo? Eso sí no lo sé. Pero Dios cumple cuando es la voluntad de Él. La primera es que tenía que nacer en Belén, y en Miqueas 5:2 lo menciona. Dice, pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre las principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Esa es la primera promesa o la primera profecía que se cumple. La segunda, tenía que ser llamado a salir de Egipto. Resulta que cuando los reyes se fueron, Herodes los mandó a buscar a ese niño. Dijeron, estos reyes se me volaron por otro lado, pues voy a mandar a matar a todos los niños que tengan de 2 años para abajo. Y Dios se le manifiesta a José y le dice en una noche en un sueño, levántate y vete para Egipto. Y aquí se cumple la segunda profecía.
Cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, estoy en el versículo 13, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Oseas, capítulo 11, versículo 1. Segunda profecía. Y esto nos muestra que cuando Dios habla, cumple. Tercera profecía, versículo 16. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías: se oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. Jeremías 31:15. Belén queda al sur de Jerusalén y Ramá queda al norte de Jerusalén. Me imagino yo que Herodes llegó y cogió como un compás y dijo: bueno, sobre toda esta área de influencia, la orden es que maten a todos los niños menores de 2 años. No fue solamente en Belén, sino todo en una región. Por eso es que habla de Ramá, que queda al norte de Jerusalén. Tercera profecía cumplida. Y cuarta, tenía que ser llamado Nazareno, versículo 22. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea, un lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Advertido por Dios en sueños, se retiró al distrito de Galilea y fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret. Con esto se cumplió lo dicho por los profetas: lo llamarán Nazareno. Isaías 11:1. Entonces, cuando Dios habla, cumple. Y yo me imagino a Mateo cogiendo estas profecías y armando un rompecabezas que tal vez nadie se atrevía a armarlo. Y empieza a colocar todas las piezas y a darse cuenta de que Dios cuando habla, cumple. Así va a ser cuando nosotros leemos Mateo 24 acerca de los últimos tiempos. Nosotros a veces no alcanzamos a comprender todas las piezas del rompecabezas, cómo van a ir ordenadas. Lo único que yo les puedo decir es que cuando Dios habla, cumple. Dios no es como nosotros. Cuando Él promete, cumple. Y todo esto son señales. Son señales. ¿Qué es una señal? Pensemos en una señal de tránsito. ¿Quiénes conducen acá? ¿Y quiénes han cogido carretera? Bueno, los que van al lado, yo iba a decir las mujeres, no, los que van al lado y ven unas señales de tránsito. Yo tengo 3 mujeres, entonces, pero cuando yo voy con la reserva de gasolina, empiezo rápidamente a buscar una señal de tránsito donde hay una estación de gasolina. Y encuentro un avisito que dice, está la señal con ¿cómo se llama? Con el surtidor de gasolina, dice a 10 kilómetros. Uno calcula y dice, bueno, sí alcanzo a llegar. Pero esta es una señal que me está mostrando que en 10 kilómetros está la estación de gasolina. Muchos creen que cuando ven la señal, ahí está, ahí está. Cuando yo veo la señal no puedo tanquear el carro ahí. Y eso es lo que sucede con las personas. Muchos están buscando las señales, pero no buscan al señalado, que es Jesucristo. Señales es lo que Dios nos ha dado, pero la gente busca hoy señales y no busca el señalado. Eso es lo que Dios nos quiere invitar hoy, a que busquemos al señalado, que es Jesucristo, el prometido y el que fue cumplido Dios en enviarlo a la tierra para salvarnos, morir en una cruz por nosotros. Y ahí están todas las señales que necesitamos.
Las iglesias hoy están llenas de eso, de personas que buscan señales. Buscan allí donde hay sanación, buscan allí donde les ofrecen dinero, buscan allí donde les ofrecen profecía. ¿Qué buscan? Cuando aquí está en su palabra nuestro Señor Jesucristo. Si quieren señales, aquí está. Si queremos encontrar a Jesús, aquí está. Y en esta Navidad estamos celebrando a Jesús. ¿Dónde está Jesús? En su palabra. Después de 450 años de silencio, Dios le habla al pueblo de Israel y les dice, ahí viene, aquí está Jesucristo, el prometido. Entonces, lo segundo que nos dice aquí el texto es que cuando Dios habla, además de que Él cumple, ¿qué debemos hacer nosotros? Creerle. Versículo 1. Después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes de Oriente. Estamos volviendo a leer el texto. ¿Dónde está el que ha nacido, rey de los judíos? Preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Más que los reyes o los sabios de Oriente que estaban buscando a Jesús, no creían tanto en Él. Pero nosotros hoy sí la tenemos clara, porque tenemos ya el rompecabezas armado. Ellos no lo tenían, nosotros sí lo tenemos hoy. Y sabemos exactamente que el prometido ya llegó, ya vino por primera vez. Ahora estamos armando el segundo rompecabezas para saber cuándo viene. ¿Cuándo vendrá? Ni el día ni la hora, nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Tenemos nosotros un rompecabezas el que ya nos ha dicho que Jesús, que Dios sí cumple. Y entonces, ¿cuál es el paso que debemos nosotros hacer o dar? Creerle, creerle. Estos sabios vieron una estrella sobrenatural y creyeron. Versículo 3, cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? ¿Herodes creía en el Mesías? Estaba esperando que viniera un Mesías. ¿En qué forma? No tenía ni idea. No tenía la más remota idea. Que iba a llegar a alguien a ser rey de los judíos. ¿Cuál era la preocupación de él? Que le quitaran el trono. ¿Él sabía que era el Hijo de Dios? No. Pero aquí Herodes nos muestra que era una persona que estaba esperando a un Salvador o un rey de los judíos. Nosotros hoy estamos esperando que venga nuevamente Jesucristo, porque va a venir y vamos a ver su gloria. ¿Quiénes podrán estar con Él en su gloria? Solamente aquellos que han tomado una decisión por Jesús, solamente. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando Dios habla? Creerle, creerle. Hay muchos que buscan creer por apariencia, como el mismo Herodes, cuando le dijo a los sabios, vayan y avísenme para adorarlo. ¿Él tenía convicción de conocerle? ¿Tenía convicción de acercársele a Él? No. ¿Cuántos? Y esto es un contraste bien interesante. ¿Cuántos buscan o cuántos buscamos a Dios o al Señor Jesucristo por puro interés? En esta Navidad, no busquemos a Jesús por interés. Busquemos a Jesús con nuestro corazón porque Él es el Hijo de Dios y Él es el cumplimiento de las promesas de Dios. Las profecías eran señales del Mesías y así lo entendieron los sabios. Y Herodes aprovechó ese momento, pero para buscarlo y acabar con ese Mesías. ¿Cuánto trabajo a veces nos cuesta creer? ¿Por qué dudamos? ¿Saben por qué dudamos nosotros a veces de Dios? Porque no dimensionamos el Dios que tenemos. Nosotros tratamos de encasillar a Dios dentro de un pensamiento lógico nuestro.
y Dios se sale de toda lógica posible, toda lógica humana posible. Si creemos que conocemos a Dios, no entendemos todavía quién es Dios. Pero sí pidámosle a Dios que muestre en nuestro corazón ese amor tan grande que lo podamos sentir, más allá de que lo podamos entender. Dios es todopoderoso, Dios es infinito, Dios es eterno. Y nos envió a su Hijo Jesucristo para que fuéramos eternos. Entonces, cuando Dios habla, ¿qué debemos hacer? Creer. Fácil. ¿Quién hizo así? Pati. Iba a decir tienes que ver para creer, pero no, con ella no. Pati, perdóname, yo te molesto. A mí me da una pena contigo, Pati. Miren, nosotros hace un tiempo predicamos acerca de no es ver para creer, sino creer para ver. Y uno no ve con los ojos, uno ve es con el corazón. ¿Por qué dudamos? ¿Por qué dudamos? En esta Navidad no es para dudar. Si Dios ha hablado, creámosle. Pasemos de creer en Dios a creerle a Dios. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Que tengamos una vida que nosotros demostremos que le creemos a Él. Que en esta Navidad recordemos quién es Él y cuán grande es nuestro Señor. Y que nada ni nadie nos impida en creerle a Él. Y nosotros, ojalá, y fuéramos todos testimonio el 24 de diciembre a las 12 de la noche cuando estemos repartiendo los regalos. Porque nosotros nos repartimos regalos entre nosotros. ¿Y cuál es el regalo que le vamos a dar a Jesús? Que sea un reto familiar, que le podamos cantar el cumpleaños a Jesucristo. Él es la razón de nuestra vida. Él es el centro de nuestra vida. Él es el centro de la historia. Y si Dios ha hablado, creámosle. Hay muchas pruebas para creerle a Dios. Y lo tercero que quiero invitarlos es que cuando Dios habla, ¿qué debemos hacer? Adorarle, adorarlo. Mira lo que hicieron estos sabios de Oriente. Versículo 2, vuelvo al versículo 2. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Versículo 7, ya cuando lo manda Herodes. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo: vayan e infórmense bien de ese niño. Y tan pronto como lo encuentre, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, siguieron su camino y sucedió que la estrella que había visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María y su madre y postrándose lo adoraron. Cuando Dios habla, Dios quiere que nosotros le adoremos. ¿Cómo le adoramos a Jesús? ¿Cómo quiere Dios que nosotros le adoremos? ¿Cómo, Pati? En obediencia, sí. Con nuestro corazón. Con nuestro corazón. Entregándole nuestra vida. Que la adoración no sea como muchos dicen, y sí, lo podemos hacer cantando. Adoramos al Señor cantando y nos emocionamos cantando. Pero la adoración debe ser una adoración 24/7. Que nuestra vida sea de adoración a Él. Que nuestra vida refleje una adoración a Él. Él lo que quiere es que nosotros le adoremos. Que lo honremos, que le demos la gloria. Que lo amemos, que lo obedezcamos. Eso es lo que quiere Dios. Entonces que cuando Dios hable, hagamos nosotros lo que hicieron estos sabios de Oriente. Nos postremos. ¿Cuántas veces nosotros nos postramos ante el Señor? ¿Cuántas veces nosotros postramos nuestro corazón al Señor? Es Navidad. Es el momento oportuno
para que como cristianos, seguidores de Jesucristo, nos postremos y le entreguemos nuestra vida a Él. No somos perfectos. No somos perfectos. No, yo estoy un poquito más... No, mentiras. Estamos lejos. Y en la medida que más conozcamos al Señor, nos damos cuenta que estamos más lejos aún. Pero ahí entra la misericordia y el amor del Señor. Dios no quiere y no espera personas perfectas. Dios quiere pecadores arrepentidos. Entreguémosle nosotros nuestro corazón y nuestra vida y adorémosle. Que nuestra vida sea un sacrificio vivo para el Señor. Es tan fácil decirlo, pero es tan difícil cumplirlo. Y más cuando uno está siendo observado. Todos nosotros estamos siendo observados. A los cristianos. Miren a ese cristiano. Entreguemos nuestro corazón y que cuando Dios hable, que nosotros lo adoremos. Hoy que celebramos al prometido y que ya llegó, pero no solo vino por venir, Él vino para entregarse por cada uno de nosotros y va a volver por nosotros. Preparados, preparados. Cuando Dios habla, Dios cumple. Cuando Dios habla, creámosle. Cuando Dios habla, adorémosle. Entreguemos nuestra vida al Señor. Arranquemos de nuestro corazón que creer en Dios es de dientes para afuera. Que nosotros más bien podamos decir es que le creo a Dios, pero con el corazón. Esa es la invitación. Esto no es cuestión de religiosidad. Esto no es cuestión de nada de eso. Es una cuestión de convicción y de entrega total de nuestra vida al Señor. Dios no necesita una falsa adoración, ni una falsa creencia, ni una aparente fe. Él quiere es que nos acerquemos y Él nos va a mostrar su voluntad y su amor. No creamos que si yo no estoy preparado, entonces no me le puedo acercar al Señor. Eso es cuento de hombres. Dios tiene los brazos así abiertos, esperando a que nosotros nos acerquemos a Él. Entonces, que cuando Dios habla, Dios primero cumple, segundo creámosle y tercero adorémosle. Y en esta Navidad, que como nosotros seamos sal y luz en medio de nuestras familias, que tanto ha daño, y en nuestras familias hay mucho daño por lo que ha pasado últimamente en nuestro país. Familias divididas, amigos divididos, incluso iglesias divididas, por palabras de hombres, que esas palabras de hombres y pensamientos de hombres se mueren cuando esos hombres mueren. Nosotros tenemos al Dios de la historia, a Jesucristo. No peleemos más por cosas banales y que no tienen sentido. Jesucristo nos debe unir. Echemos a la borda todo eso que nos daña. Tenemos un país dividido. ¿Por qué no como iglesia nos empezamos a unir? Y dejemos de hablar y de defender a personas que no conocemos, pensamientos que no son del Señor, indistintamente la posición que sea. En esta Navidad que sea el comienzo, para que entendamos que Dios cumple, que nosotros debemos creerle y debemos adorarle. Por último, les dejo el reto, Ernesto, gracias. Creerle a Dios, sea cual sea mi situación, porque Él es el Dios de la historia y cumple todo lo que dice. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos regalas, Dios. Tú definitivamente eres el Dios de la historia. Y armas el rompecabezas que a veces no entendemos, Señor. Ponemos delante de ti este tiempo y nuestros corazones, nuestras familias. Pero por sobre todo, gracias, Señor, por tu palabra y poder entender en este texto que muchas veces hemos leído, pero a veces nos quedamos con los problemas, con esos Herodes que tenemos en nuestra vida, con las dificultades, con las adversidades. Tú eres más grande que los problemas, Señor.
Esos problemas son insignificantes, Señor, al lado tuyo. Que te podamos creer, Señor. Ayúdanos a tener fe. Te suplicamos fe, Dios. Si somos faltos de fe, dice tu palabra que te la pidamos. Pidamos fe si nos hace falta. Creamos en Él y adorémoslo. Que esta Navidad sea para encontrarnos contigo, Jesús, primero. Y que seas tú utilizándonos a cada uno de nosotros, no para dividir, sino para unir familias, para unir relaciones, para pedir perdón, Señor, y para dar perdón. Que en esta Navidad te celebremos a ti, Jesucristo, porque tú eres el cumplimiento de las palabras de Dios. Porque tú, Jesús, has mostrado todas las pruebas para que te creamos, Señor. Para poder ver tu gloria, Señor. Y por último, para adorarte. Que este diciembre, Señor, sea un diciembre en el que te tengamos en el corazón y te podamos decir: Jesucristo, feliz cumpleaños, Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar nuevamente esta canción. Hay una luz en los cielos, hay un feliz resplandor, como si al mundo alumbrara en la noche una sonrisa de Dios. Hay una luz en los cielos, hay un lucero